You have one new message. Translating. Disney and Pixar's Hoppers is now available on Disney+. You could say that again. Critics are calling it Pixar's funniest movie ever and a wildly entertaining ride. Blizzard Potato. It's certified fresh and verified hot. Now we party. This is incredible! Wow, I am clearing the rest of the day. Disney and Pixar's Hoppers, now available on Disney+. Rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. En una cuidada casa de Strasshof, a las afueras de Viena, todo parece estar en su sitio. El jardín, el garaje, las habitaciones ordenadas, la fachada tranquila de una vida normal. Pero bajo ese orden hay un hueco sin luz, sin ventanas y sin tiempo. Una trampilla, una pared hueca, una escotilla metálica oculta detrás de un armario, un espacio dominado por el ruido constante de un ventilador. 5 metros cuadrados bajo tierra, suficientes para levantar una prisión, para ocultar una vida, para que una desaparición deje de ser solo una ausencia y se convierta en una historia de control absoluto. Soy Alejandra Lavín y hoy, en Criminología en Serie, hablamos del caso de Natasha Kampusch, una desaparición, una casa aparentemente normal y una investigación marcada por demasiadas preguntas. La mañana del 2 de marzo de 1998, una niña de 10 años sale de su casa en el distrito de Donaustadt, a las afueras de Viena, para hacer algo que hasta entonces nunca ha hecho: caminar sola hasta el colegio. Se llama Natasha Kampusch y aquel trayecto, que debe durar solo unos minutos, va a cambiarlo todo. Camina por una zona de viviendas sociales, lejos de la Viena imperial de los palacios, los cafés elegantes y la música clásica. Esta es otra Viena, la de los bloques grises, los adultos rotos por el alcohol, la enfermedad mental o la frustración. Y aunque desde fuera Natasha pueda parecer una niña normal, por dentro carga con una tristeza demasiado grande para su edad. En casa hay insultos, hay bofetadas, hay una sensación constante de no estar del todo a salvo. A los 10 años la pequeña se siente sola, deprimida, atrapada en un cuerpo y en una vida que no sabe cómo manejar. Esa misma mañana, mientras camina hacia la escuela, sus pensamientos no son los de una niña emocionada por ir sola por primera vez. Son pensamientos oscuros. Piensa quizá en arrojarse delante de un coche, en desaparecer de golpe. Así, es posible que su madre se arrepienta. Y entonces, Natasha no llega al colegio. Y cuando terminan las clases tampoco regresa a casa. En algún punto de ese trayecto, la pequeña desaparece. Ese mismo día, la Oficina de Seguridad de Viena abre una investigación formal por la desaparición de Natasha Maria Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988. Pero durante horas, nada. Ninguna señal, ningún rastro, ninguna respuesta. Hasta el día siguiente. Apenas 24 horas después de la desaparición aparece una testigo clave, Ishtar A., de 12 años, quien acude a la policía acompañada de su madre para informar de lo que había visto el día anterior. Cuenta que salió de casa poco después de las 7 de la mañana para tomar el tranvía hacia la escuela.
Cerca de un parque para perros vio a una niña de unos 10 años caminando por la acera opuesta, donde había un vehículo grande y alto, pintado de blanco, que parecía nuevo y tenía los cristales negros tintados. Cuando la pequeña llegó a la altura del copiloto, la puerta corredera se abrió de repente. Ishtar vio como la niña era agarrada por los 2 brazos desde atrás y arrastrada hacia el interior de la furgoneta. La escuchó gritar ¡ayuda!, una sola vez muy fuerte. Luego la puerta se cerró, la furgoneta se tambaleó por la parte trasera y arrancó a toda velocidad. Pero entonces aparece un detalle más inquietante. Ishtar declara sin lugar a dudas haber visto a 2 hombres en el vehículo. No 1, 2. Al hombre que agarró a la niña y la metió en el interior de la furgoneta lo describe como un sujeto de unos 30 años, de unos 75 de alto, de tipo sureño, con pelo corto y negro peinado hacia atrás, con algunos mechones rubios. Llevaba una camiseta colorida y una camisa lisa y clara por encima. Sobre el otro hombre afirma solo que estaba sentado en el asiento del conductor. Dice que no pudo verle bien la cara por los cristales oscuros y porque tenía la cabeza girada hacia la izquierda, pero afirma tener la certeza de que había una persona al volante. En ese momento Ishtar no sospechó que se tratara de un delito. Pensó que el hombre era simplemente el padre o un tío de la niña, por eso continuó su camino. Pero al llegar a la escuela le contó la historia a su profesora. Sin embargo, esta también le restó importancia, asumiendo de igual manera que el hombre era familiar de la chica. El caso ya tiene una dirección, una furgoneta blanca, cristales tintados y un aparente secuestro. Pero una investigación no solo depende de las pistas que aparecen, también depende de cómo se interpretan. Y en esta ocasión, algunas decisiones tomadas en las primeras horas van a marcarlo todo. A partir de la pista que da la testigo de 12 años, se entrevista a los propietarios de más de 700 vehículos con estas mismas características. Entre todos ellos aparece el de Wolfgang Priklopil, un hombre que vive en Strasshof, aproximadamente a media hora en coche de Viena. Nacido el 14 de mayo de 1962, no tiene antecedentes. Trabaja como ingeniero en Siemens. Sobre el papel no parece un nombre especialmente llamativo, pero quienes lo conocen lo describen como un hombre extremadamente retraído, educado, obsesionado con la limpieza y sin relaciones sentimentales conocidas. Vive solo en la propiedad familiar y mantiene un vínculo de estrecha dependencia con su madre. El 6 de abril, agentes de la Oficina de Seguridad de Viena lo entrevistan personalmente. Wolfgang declara que la mañana de la desaparición estaba solo en casa y explica que utilizó la furgoneta para transportar escombros relacionados con la construcción de su vivienda. Los agentes aceptan esta explicación y no van más allá. Pero poco más de un mes después, el 14 de mayo, llega una nueva señal de alarma. Un agente de la unidad canina de Viena presenta una denuncia formal por escrito a sus compañeros. En este informe detalla que un vecino de Strasshof señala directamente a Wolfgang Priklopil por varios motivos. Su perfil de aislamiento social, la posesión de una furgoneta blanca y ciertas conductas anómalas relacionadas con una supuesta fijación con menores. La denuncia tiene nombre, lugar, vehículo y contexto, pero no se procesa como una prioridad. No se asigna a ningún equipo de campo, no desencadena una comprobación en su domicilio y queda archivada en el sistema de datos policiales. Pero este aviso tampoco es que llegue solo, ya existía una alerta previa procedente del vecindario sobre él. Sin embargo, ambas terminan archivadas juntas en un mismo expediente y son ignoradas durante años. Mientras tanto, la investigación se abre hacia nuevas hipótesis. Surgen especulaciones sobre posibles redes de material de explotación sexual infantil, la mal llamada pornografía infantil, o incluso de tráfico de órganos. Y hay otro dato que empuja la búsqueda fuera de Austria. Natasha llevaba su pasaporte consigo cuando salió de casa porque estuvo de viaje familiar en Hungría unos días antes. Aparecen teorías, sospechas, líneas internacionales y acusaciones contra la propia familia de Natasha que complican todavía más el caso. Pasan los años y la investigación sufre otro golpe en julio de 2002, cuando el caso se transfiere y se ordena una revisión de caso abierto.
Ese momento podría haber servido para volver al principio, revisar las primeras pistas, recuperar los avisos del 98 y cruzar de nuevo los nombres, los vehículos, las declaraciones y los informes archivados. Pero dicha revisión tampoco sirve de nada. Y así lo que empieza como una búsqueda urgente de una niña desaparecida se transforma también en otra historia, la de una investigación con datos, nombres y advertencias que estaban ahí, pero que no fueron leídos de manera correcta ni a tiempo. La imagen de Natasha se queda congelada, una niña de 10 años camino al colegio, pero fuera de ese expediente, el mundo sigue girando. Primero, son unos golpes en una ventana. Es 23 de agosto de 2006 en Strashof. Dentro de la casa, una mujer de 71 años llamada Inge se acerca a mirar. Al otro lado del cristal, ve a una joven pálida, desorientada y cansada que dice: «Soy Natasha Kampusch». Todo Austria conoce la historia de aquella niña que había desaparecido camino al colegio 8 años antes, por lo que Inge llama inmediatamente a la policía. Los agentes llegan a las 2:04 de la tarde exactamente, y poco después es trasladada a la comisaría. Allí, efectivamente se confirma mediante una cicatriz y pruebas de ADN que la joven que ha aparecido en aquella ventana es Natasha, la misma niña que desapareció el 2 de marzo de 1998. Está viva. Su estado físico no parece crítico, pero sí llamativo. Está pálida, temblorosa y pesa solo 48 kilos. Para que nos hagamos una idea, cuando desapareció y contaba con 10 años, pesaba 45. Durante el cautiverio, su índice de masa corporal llega a caer hasta 14,8, muy por debajo del rango normal, situado entre 18,5 y 24,9. Y en todo ese tiempo, Natasha, ahora de 18 años, solo había crecido 15 centímetros. Hasta ese momento la pregunta era ¿dónde estaba Natasha? Ahora ya no solo dónde, sino con quién. Son las 7:15 de la mañana del 2 de marzo de 1998, cuando Wolfgang Priklopil aparca su furgoneta blanca en Donaustadt, intercepta a Natasha Kampusch y la introduce en el compartimento trasero de carga. Ya dentro del vehículo, la niña hace algo completamente inesperado. Empieza a hacer preguntas. Sus primeras palabras a su secuestrador son: ¿qué número de zapatos usa? Después vienen más. ¿Qué edad tiene? ¿Si está casado? ¿Si tiene hijos? Y si no tiene hijos, ¿por qué no los tiene? No son las preguntas curiosas de una niña. Natasha sabe por la versión austríaca de Crime Watch que en una situación así hay que obtener toda la información posible sobre un criminal. Así que pregunta mientras la furgoneta se mueve durante más de 2 horas a través de áreas urbanas del distrito 22 de Viena, con el objetivo de desorientarla. Después se dirigen a la propiedad de Wolfgang en Strashof. Allí recluye a Natasha inmediatamente en un sótano subterráneo. Priklopil tiene los conocimientos técnicos necesarios para diseñar y construir una prisión prácticamente invisible desde el exterior. El zulo está bajo la solera del garaje, en un sótano originalmente diseñado como fosa de inspección mecánica de vehículos. Para llegar hasta allí hay que bajar por una trampilla, descender unas escaleras, atravesar una pared de hormigón hueca y pasar por una pequeña escotilla metálica oculta detrás de un armario. El acceso es tan clandestino y está tan fortificado que se tarda cerca de 1 hora en entrar. Apenas 5 metros cuadrados, un espacio diáfano, cerrado, sin luz natural, en el que solo se escucha el traqueteo constante de un ventilador de plástico. Una vez dentro de aquel zulo, Wolfgang le quita la mochila del colegio a la niña. Natasha le pregunta si puede conservarla, pero él se niega. Podrías haber escondido un transmisor y podrías usarlo para pedir ayuda.
Esto ya de por sí es extraño. Natasha tiene 10 años. Es una niña que esa mañana iba camino del colegio. ¿Qué niño lleva un transmisor en la mochila? Y aún así ella no lo vive como algo completamente incomprensible. Está acostumbrada a que los adultos hagan y digan cosas extrañas que no entiende. Esa misma noche, Natasha le pide a Wolfgang que la arrope, que le lea un cuento y que le dé un beso de buenas noches. Y él lo hace. Al principio la relación entre Natasha y Wolfgang es, por decirlo de alguna manera, sencilla, todo lo que puede serlo, ya que ella está encerrada en un calabozo subterráneo y él tiene que mantener oculta toda la situación, incluso ante personas cercanas, como su madre o su mejor amigo Ernest Holzapfel, que visitan la casa con frecuencia. Pero en esta primera etapa, Priklopil también se muestra aparentemente amable. Lleva a Natasha dulces y juguetes caros como trenes eléctricos. Para ella esa dinámica se convierte en una forma de supervivencia. Ante el encierro absoluto y la necesidad de lidiar con su secuestrador, adopta la mentalidad de una niña pequeña totalmente dependiente. Es una regresión psicológica, una manera de soportar una situación imposible, de adaptarse a una relación marcada por el control, el miedo y una forma retorcida de cuidado. Por eso le pide que la arrope, que le lea un cuento, que le dé un beso de buenas noches. Y él accede encantado. Durante los primeros 6 meses, Natasha permanece en régimen de reclusión absoluta, sin contacto visual con el exterior. Su mundo se reduce al zulo, al ruido constante del ventilador, a las visitas de su secuestrador y a esa dependencia forzada que él construye a su alrededor. Pero con el tiempo aquella dinámica empieza a volverse todavía más extraña. Los regalos de Wolfgang dejan de parecer tan considerados. Empieza a darle cosas como enjuague bucal o cinta adhesiva. Y aún así Natasha se alegra al recibirlos. En una situación de encierro, cualquier objeto nuevo tiene valor. Cualquier gesto rompe la monotonía. Incluso algo tan simple como un zumo de naranja puede verse como un regalo. Wolfgang le dice que es un dios egipcio y Natasha decide que lo más fácil es seguirle la corriente. A medida que crece recurre cada vez más a la imaginación para reinterpretar mentalmente situaciones humillantes. Cuando él la baña, ella imagina que está en un balneario. Esa fantasía obviamente no resta importancia a lo que ocurre, solo le permite soportarlo. Y entonces aparece otro mecanismo de supervivencia, la imagen de su yo futuro. A los 12 años, Natasha llega a una conclusión. No hay adultos cuerdos ni sólidos en su vida que puedan rescatarla. Si alguien va a protegerla, tendrá que ser ella misma. Imagina a su yo de 18 años. Una versión mayor de sí misma, más fuerte, más capaz. Y esa Natasha adulta le hace una promesa a la niña que todavía está encerrada. Te sacaré de aquí, te lo prometo. Ahora mismo eres demasiado pequeña. Pero cuando cumplas 18 años dominaré al secuestrador y te liberaré de tu prisión. Esta visión se convierte en uno de los pilares de su supervivencia durante el cautiverio. Le da una motivación, resistir hasta convertirse en la persona que algún día pueda salir. Al llegar a la adolescencia, a Natasha le resulta cada vez más difícil ser sumisa ante los delirios psicóticos de Wolfgang, así que empieza a rebelarse. Se niega rotundamente, por ejemplo, a llamarlo maestro. Para ella aquello resulta ridículo y absurdo. Reconoce en Priklopil un comportamiento parecido al de algunos niños en la guardería. Alguien que dice: «Yo soy el que manda, soy el rey, tienes que escucharme, tienes que hacer lo que te digo». Esa resistencia cambia por completo la dinámica. La prisionera ya no es un juguete dócil, y Wolfgang decide que la forma de recuperar el control es quebrarla por completo para después intentar moldearla a su antojo. Comienza a golpearla de forma persistente, a privarla de comida y a mantenerla a oscuras durante largos periodos de tiempo.
Instala también un intercomunicador para poder pasar la noche gritándole insultos desde su habitación en el piso de arriba. También la obliga a limpiar la casa. Tiene que hacerlo semidesnuda, con la mirada baja. Solo puede hablar cuando él le habla, si no, la golpea. Sobre las agresiones sexuales a lo largo de estos años, la misma Natasha las describe como leves. Incluso cuando Wolfgang empieza a esposarla a su cama, ella explica que solo busca abrazarla. Las palizas continúan durante los siguientes años. Hay intentos de suicidio. A los 14 intenta cortarse las venas con una aguja de tejer. Pero la relación con Wolfgang no se construye solo sobre una violencia directa y constante. También hay momentos de aparente cariño, disculpas y regalos. A veces, después de golpearla, le pide perdón, le compra cosas, le habla de sus sueños de una vida juntos. Natasha llega a interpretar que confía en ella. Cree que quiere crear su propio mundo perfecto con una persona que esté allí solo para él. Y en este mundo imaginado por Wolfgang, Natasha tiene un papel muy concreto. Es una especie de sirvienta hermosa, aria y devota. Una presencia diseñada para acompañarlo, atenderlo y formar parte de esa vida privada que él intenta construir a la fuerza. Le dice que los judíos son responsables del 11S. Le tiñe el pelo de rubio, la va encerrando no solo físicamente, sino también dentro de una visión delirante en la que ella debe ocupar el lugar que él decide. Y antes de permitirle salir al exterior, la convence de algo: que cualquier intento de fuga significaría su muerte, la de él y la de decenas de transeúntes. Durante estas salidas que ocurren a lo largo del tiempo, cuando Wolfgang gana confianza con ella, se cruzan con diferentes personas, incluso con un policía que detiene el coche en un control. Pero Natasha no huye, no dice nada. Siempre ha estado demasiado asustada. Pero entonces llega el momento. Cumple 18 años. Y está convencida de llevar a cabo la promesa que se ha hecho a ella misma 6 años atrás. Se enfrenta a su captor. Nos has metido en una situación en la que solo uno de nosotros puede salir con vida. Te agradezco mucho que no me hayas matado y que me hayas cuidado también. Es muy amable de tu parte, pero no puedes obligarme a quedarme contigo. Soy una persona independiente con mis propias necesidades. Esta situación tiene que terminar. Después de decirlo, cierra los ojos. Espera una paliza, pero no llega. Cuando los abre, ve a Wolfgang con una expresión triste y derrotada. Y entonces, tan solo unas semanas después, mientras Natasha aspira al interior del coche, él recibe una llamada y se aleja a causa del ruido. La joven aprovecha la falta de vigilancia, suelta el aspirador, corre hacia el portón del jardín y huye a través de los callejones y huertos de la localidad. Después de la fuga de Natasha, el 23 de agosto de 2006, Wolfgang busca a su amigo Ernest y los dos conducen por Viena durante horas. En algún momento de este trayecto, todo lo que había mantenido oculto sale por fin a la superficie. Soy un secuestrador y un violador. Una vez confiesa, se baja del coche. Poco después, a las 9 menos 10 de la tarde, Wolfgang se tumba sobre unas vías del tren en Viena. El convoy 23.786, en dirección a Floridsdorf, avanza por la vía y le pasa por encima de la cabeza. Priklopil muere en el acto el mismo día que Natasha se escapa. Y con su muerte también se cierra una posibilidad, la de sentarlo ante un tribunal, interrogarlo y obligarlo a responder por lo que ha hecho. En septiembre del mismo año, las autoridades cierran formalmente los procedimientos penales en su contra. Ya no puede responder a las preguntas que empiezan a acumularse desde el mismo día de la fuga.
¿Qué se hizo mal? ¿Qué se pasó por alto? ¿Qué se pudo probar? ¿Y qué quedó atrapado para siempre en el terreno de la sospecha? Según informes posteriores, tras la aparición de Natasha, la policía tarda varias horas en precintar el lugar del cautiverio. Esta demora abre una posibilidad, que antes de que la escena quede protegida puedan haberse retirado objetos, destruido evidencias o alterado elementos importantes dentro de la casa. La investigación de la muerte de Wolfgang también deja irregularidades y preguntas. El médico forense declara que cuando llegó a la escena, el cuerpo ya había sido introducido en un saco para cadáveres. Tampoco se realiza un examen toxicológico, porque las autoridades asumen desde el principio que se trata del suicidio de un secuestrador sin salida. Y en los expedientes no aparece registrada una declaración formal del conductor del tren que lo arrolla. Al mismo tiempo aparece de nuevo otro nombre que empieza a pesar cada vez más: Ernest Holzapfel. Es el mismo hombre al que Wolfgang busca después de la fuga de Natasha, y también el hombre que en esas primeras horas no es tratado como sospechoso, sino solo como un testigo. Pero esa noche hay detalles que llaman la atención. Ernest suda, se muestra visiblemente alterado, y hace una pregunta extraña. Pregunta si su amigo se ha suicidado antes de que esa información sea de conocimiento general. Aún así, sus propiedades no se registran. Y con el tiempo aparecen más elementos alrededor de esta figura. Uno de ellos es un ordenador portátil de Wolfgang encontrado en su casa con grandes cantidades de datos borrados, sin que se lleve a cabo una recuperación forense completa de estos archivos. También surgen contradicciones sobre transferencias de dinero realizadas entre Wolfgang y la cuenta de la madre de Ernest poco después del secuestro. Y luego está la carta que en un principio se presenta como una nota de despedida de Wolfgang, pero un examen grafológico determina que fue escrita de puño y letra por el propio Ernest. Este finalmente admitiría haber acompañado a su amigo durante el día de la fuga y haber escrito esa nota, aunque sostiene que actuó bajo un estado de conmoción emocional y que desconocía los detalles del secuestro. La Fiscalía de Viena abrió un proceso penal contra él por favorecimiento personal, es decir, encubrimiento, pero finalmente es absuelto. Aunque en octubre de 2008 se presenta una denuncia penal que incluye a Ernest por presuntos delitos sexuales, pero el procedimiento también se archiva en el 2009. Nada de esto prueba por sí solo una complicidad, pero sí explica por qué Ernest no desaparece de las sospechas, porque está en las últimas horas de Wolfgang, porque su nombre aparece junto a elementos informáticos, financieros y judiciales, y porque pese a todo nunca llega a ser condenado. Y hay otro motivo por el que su nombre sigue pesando. Desde el primer día de la desaparición de Natasha, existe una declaración que habla de más de un hombre en la furgoneta. Recordemos que la primera testigo del secuestro, Ishtar, había declarado que vio a un hombre introducir a Natasha en la furgoneta mientras otra persona permanecía en el asiento del conductor. Pero esa no es la única circunstancia que hace que algunos investigadores miren más allá de la versión del secuestrador solitario. Según los documentos oficiales, justo después de secuestrar a Natasha y meterla en la furgoneta el 2 de marzo del 98, Wolfgang condujo hasta un bosque. Una vez allí, realizó una llamada telefónica y tras esa conversación constató que Natasha no iba a ser recogida por nadie más. Es decir, esta escena abre una posibilidad, que Wolfgang esperaba la intervención de otra persona. A eso se suma un detalle sobre la cronología del secuestro. El calabozo subterráneo de la casa todavía no estaba terminado y no contaba con calefacción en ese momento, hasta el punto de que Wolfgang tuvo que utilizar un radiador de aceite provisional. Este dato hace pensar que el secuestro parezca menos cerrado, menos preparado de lo que podría suponerse al ver después la estructura del cautiverio. Y aún así esta línea tiene un límite. Los informes posteriores concluyen que no hay indicios materiales ni ADN que apunten a la presencia de un coautor en la furgoneta o en la vivienda. Así que la sospecha queda en una zona gris. Una testigo mantiene que vio a dos hombres. Los documentos recogen una llamada tras el secuestro y una frase inquietante sobre que Natasha no iba a ser recogida por nadie más. El zulo además no estaba completamente terminado.
pero la prueba material no sostiene judicialmente la existencia de un segundo ejecutor. Y mientras tanto, los fallos de la investigación original vuelven a aparecer de nuevo. Volvamos atrás. Entre 2004 y 2005 los archivos del caso se digitalizaron. Y es precisamente ahí, después de la fuga de Natasha, donde la policía encuentra las pistas ignoradas sobre Wolfgang, avisos que ya estaban dentro del sistema, pero que no habían sido tratados como debían. Y aparece otro problema. Las primeras declaraciones de Natasha tras su huida quedan bajo estricta reserva judicial, depositadas en una caja fuerte. El argumento es proteger su privacidad, por supuesto, pero esa decisión impide que los investigadores de campo encargados de buscar posibles cómplices accedan a estas actas. A finales de 2008 el caso entra en una nueva etapa. La Oficina Federal de Investigación Criminal de Austria crea la Soko Campus, una comisión especial para reevaluar la investigación, asumiendo el coronel Franz Kroll un papel central. Kroll no parece cómodo con la versión más cerrada del caso. Según el material posterior, desconfía especialmente de la idea de que Wolfgang hubiera actuado completamente solo. Junto con el expresidente del Tribunal Supremo Johann Zesud, llega a recopilar 27 indicios que considera contradictorios, inexplicables o no plausibles científicamente. Según el propio Kroll, en la fase final del procedimiento es fuertemente presionado para que cierre los expedientes y guarde silencio, lo que provoca que sea marginado en su carrera policial por considerar que las conclusiones del caso son un disparate. La Fiscalía cierra oficialmente el caso en 2010. 6 meses después, Franz Kroll aparece muerto en la terraza de su casa, con un disparo en la cabeza y su arma reglamentaria entre los pies. Sus antiguos compañeros utilizan un testamento y una nota de suicidio para respaldar la teoría de que se ha quitado la vida. Sin embargo, mientras su testamento lleva su firma habitual, Kroll Franz, la supuesta carta de despedida aparece firmada de una forma inusual, Franz Kroll. Además, la autopsia determina que la bala había entrado por la sien izquierda, a pesar de que Kroll era diestro. También se denuncia la desaparición de un cuaderno manuscrito con notas privadas donde el coronel registraba de forma confidencial los avances de sus pesquisas. Oficialmente la muerte de Franz Kroll sigue clasificada como suicidio, pero dentro de la historia del caso de Natasha Campus, su final se convierte en una de las controversias más persistentes. Y no es la única muerte discutida. Hay investigaciones que afirman que Wolfgang Priklopil fue asesinado por terceros y que su cadáver fue colocado sobre las vías para simular un suicidio y silenciar así posibles revelaciones sobre sus cómplices. Esta argumentación se basa en varios puntos técnicos. El escudo quitapiedras delantero del tren estaba apenas a unos 10 centímetros de la superficie de las vías. Según esta teoría, un cuerpo golpeado a 45 km/h habría quedado destrozado de otra manera y no habría presentado una sección cervical limpia. Se señala además la anomalía de encontrar un zapato de Wolfgang perfectamente colocado en paralelo a la vía, cuando, según esta hipótesis, la fuerza aerodinámica del convoy debería haberlo desplazado. No obstante, finalmente la Fiscalía de Viena archiva estas querellas al no encontrar indicios de violencia previos al impacto. En este punto el caso queda dividido en 2 planos. En uno están los hechos que sí se pueden afirmar. Natasha fue secuestrada, retenida durante años en Strasshof, y Wolfgang Priklopil fue identificado como su captor. En el otro están las preguntas que se abren después. ¿Por qué se tardó en proteger la escena? ¿Por qué no se revisaron antes los avisos archivados? ¿Por qué algunas declaraciones no estuvieron disponibles para los investigadores de campo? ¿Qué papel exacto tuvo Ernest en las últimas horas de Wolfgang? ¿Y por qué la versión de Ishtar nunca dejó de generar dudas? Algunas líneas se investigan y se archivan, otras se descartan por falta de prueba material, pero el caso ya no vuelve a ser solo la historia de una niña que escapó. También queda como una investigación que, incluso después de la fuga, sigue dejando demasiadas preguntas abiertas. Ahora os toca a vosotros, queridos oyentes. ¿Hay alguna de estas últimas teorías que os encaje? Después de escapar, Natasha Campus intenta recuperar algo más que su libertad física. Intenta recuperar su propia historia.
Pero fuera de la casa de Strashoff no encuentra un final fácil. Encuentra cámaras, titulares, curiosidad, sospechas y una atención pública que muchas veces no sabe dónde está el límite. Durante el cautiverio sabía que si algún día salía, su historia la haría conocida, pero imaginaba otra clase de reconocimiento, algo más parecido a ganar unos Juegos Olímpicos, aparecer en los medios, recibir admiración y después poder seguir viviendo. Lo que tiene que enfrentar es una fama mucho más invasiva. Natasha llega incluso a comprar la casa de Strashoff, la misma en la que estuvo retenida, para evitar que se convierta en un santuario morboso para curiosos y fanáticos. Durante años su relato sigue siendo cuestionado. Parte de esta incomprensión nace de la forma en que Natasha habla de su cautiverio. Ella no presenta a su supervivencia como una historia simple de odio, ni como un caso entre una víctima pasiva y un monstruo. Lo que intenta explicar es mucho más increíble, que para sobrevivir durante 3.096 días tuvo que aprender a leer a Wolfgang, anticipar sus reacciones, adaptarse a sus estados de ánimo y comunicarse con él dentro de una relación impuesta. Ella rechaza que esto se reduzca al llamado síndrome de Estocolmo. Su idea es otra. Cuando una persona controla tu comida, tu espacio, tu sueño, tu cuerpo y tu acceso al exterior, entender a dicha persona no es una elección sentimental, es una herramienta. Por eso habla de empatía, pero no de una empatía romántica ni justificadora. Habla de una empatía práctica, casi táctica. Observar, interpretar, medir cuándo callar, cuándo hablar, cuándo presionar y cuándo retroceder. Este matiz incomoda a mucha gente porque rompe la imagen más fácil de aceptar. La sociedad y los medios quieren víctimas claras, dolor y relatos simples. Y quizá por eso fue juzgada de nuevo, porque en lugar de interpretar el papel que muchos esperaban, intentó explicar el cautiverio desde dentro. En 2026, cuando se acerca el 20º aniversario de su fuga, la presión mediática aumenta de nuevo. Entonces, se sabe que Natasha sufre un severo colapso emocional. Su hermana explica que aquella mujer capaz de hablar ante las cámaras ya no está igual, que pasa gran parte del tiempo encerrada en su propio mundo. La familia llega a describirlo como una especie de nuevo cautiverio. Natasha consiguió salir de una celda de 5 metros cuadrados escondida bajo un garaje, pero después tuvo que enfrentarse a otra forma de encierro, el de la mirada pública, de la sospecha, del morbo y de una fama que nunca pidió. Porque el caso Kampusch no termina simplemente con una fuga, termina con una pregunta controvertida. ¿Qué ocurre con una superviviente cuando el mundo que la recibe de nuevo tampoco sabe dejarla vivir? Hay casos en los que el crimen no solo se entiende por lo que el agresor hace, sino por el mundo que intenta construir alrededor de su víctima. En la historia de Natasha Kampusch nos encontramos una casa aparentemente normal, una vida exterior ordenada, una fachada de discreción suburbana y debajo, literalmente debajo, un espacio diseñado para borrar cualquier margen de libertad. Wolfgang Priklopil construye un sistema, un lugar en el que él decide cuándo Natasha come, cuándo duerme, cuándo habla, cuándo calla, cuándo puede levantarse, cuándo puede subir a la casa y cuándo vuelve a desaparecer bajo tierra. Ese es el centro de la mente de nuestro protagonista, el control absoluto. No solo el control físico de una puerta cerrada, sino el control de todos los aspectos de una vida. Desde fuera, Wolfgang no responde a la imagen de un criminal desorganizado. Puede parecer un hombre extraño, retraído, obsesionado con la limpieza, pero también funcional, inteligente y aparentemente integrado. La celda no es solo el lugar donde encierra a Natasha, es la expresión material de una fantasía de dominio. Construye un entorno donde la realidad exterior desaparece y donde sus reglas sustituyen a cualquier otra norma. Por eso aparecen sus delirios de autoridad, la exigencia de ser llamado maestro, la idea de presentarse como un dios egipcio, la fantasía de moldear a Natasha como una figura obediente, sometida y hecha a su medida. No quiere solo retenerla, quiere transformarla. Esto coloca el caso dentro de una lógica de control coercitivo extremo. El agresor no domina únicamente mediante el encierro, sino reduciendo el margen de decisión de la víctima hasta hacerlo casi inexistente.
controla el cuerpo mediante la privación de comida, la debilidad física, la desnudez impuesta, las tareas domésticas y el castigo. Y controla la mente mediante amenazas, aislamiento y miedo anticipado. La víctima puede estar físicamente cerca de una salida y aún así sentir que escapar puede provocar una catástrofe. Por eso en este tipo de cautiverio la pregunta no es solo ¿por qué no huye? La pregunta es ¿qué ocurre cuando el agresor consigue que la huida parezca más peligrosa que permanecer dentro? Natasha no vive una amenaza puntual, vive años dentro de un sistema donde cada gesto puede tener consecuencias, donde su acceso a la comida, al sueño, a la higiene o a una mínima calma depende del estado de ánimo del hombre que la retiene. En este contexto, sobrevivir no consiste solo en resistir, consiste en observar, adaptarse, medir, calcular y aprender a leer a su agresor. Aquí es donde entra una de las cuestiones más discutidas de este caso, el llamado síndrome de Estocolmo. El término suele utilizarse para describir una respuesta psicológica en la que una persona cautiva o sometida a abuso desarrolla sentimientos positivos, identificación o una forma de vínculo con quien la controla. En términos generales se ha interpretado como un mecanismo de afrontamiento ante una situación de cautiverio o amenaza prolongada. Pero es importante matizarlo, no se trata de un diagnóstico clínico sólido y cerrado, sino de una etiqueta que muchas veces simplifica fenómenos más complejos como la adaptación al captor, el vínculo traumático, la obediencia estratégica o las respuestas de apaciguamiento ante el miedo. Y por eso en el caso de Natasha hablar de dicho síndrome es quedarnos cortos. Ella no niega que tuviera que adaptarse a Wolfgang, lo que rechaza es que esa adaptación se interprete como si su forma de sobrevivir demostrara confusión emocional o incapacidad para entender lo que le estaba ocurriendo. Para ella era ni más ni menos una herramienta, una forma de comprender los estados de ánimo de la persona que controlaba su vida para reducir el daño, anticipar reacciones y encontrar pequeños márgenes de supervivencia. Y esto es especialmente importante si recordamos que Natasha entra en este sistema siendo una niña y atraviesa dentro de él parte de su infancia y adolescencia. En estas etapas la mente todavía está construyendo identidad, límites, autonomía y formas de interpretar el mundo. La resiliencia infantil y adolescente no significa que un menor aguante sin daño ni que salga fortalecido automáticamente de una experiencia traumática. La resiliencia se entiende como un proceso de adaptación ante la adversidad, apoyado en recursos internos y externos, flexibilidad emocional y estrategias de afrontamiento. La Asociación Americana de Psicología define la resiliencia como el proceso y resultado de adaptarse con éxito a experiencias difíciles o traumáticas, especialmente mediante flexibilidad mental, emocional y conductual. En el caso de Natasha, evidentemente, muchos de los apoyos externos que suelen proteger a un menor no existen. No hay una figura adulta segura dentro del cautiverio, no hay un entorno familiar protector al que pueda volver, no hay escuela, amigas, rutina normal, ni contacto libre con el exterior. Los estudios sobre trauma infantil suelen señalar que la presencia de adultos seguros, apoyo social y vínculos estables son factores protectores importantes para la resiliencia de los menores. Y precisamente por eso, cuando esos factores faltan, la mente puede verse obligada a construir recursos internos para resistir. Eso es lo que hace Natasha. Sus mecanismos no son simples ni siempre fáciles de entender desde fuera. Al principio, como sabemos, adopta una posición de niña pequeña dependiente. Después utiliza la imaginación para transformar mentalmente situaciones humillantes en escenas menos insoportables. Más adelante proyecta una versión futura de sí misma, una Natasha de 18 años que algún día será más fuerte y podrá sacarla de allí. Esto no es simplemente una fantasía, es una forma de sostener una línea de futuro cuando el presente está completamente controlado por otro. Desde el punto de vista de la resiliencia, esta imagen de su yo futuro es fundamental. En una infancia y una adolescencia interrumpidas por el cautiverio, ella consigue conservar una idea de continuidad. No soy solo lo que él está haciendo conmigo ahora, también soy alguien que puede llegar a existir después.
Esa proyección le permite organizar el día a día, darle sentido a la resistencia y mantener una parte de su identidad que no pertenece del todo a su captor. Y estas son las claves para entender su supervivencia. Natasha no resiste solo enfrentándose, sino también adaptándose. Aprende a leer el ambiente, a interpretar cambios de humor, a medir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ceder y cuándo conservar fuerzas. Desde fuera esta adaptación puede parecer contradictoria. Dentro de un cautiverio prolongado es una forma de seguir con vida. Porque adaptarse no significa rendirse ni empatizar con el agresor. A veces significa sobrevivir. Y este punto desmonta una idea muy simplista de una víctima. Desde fuera muchas veces se espera que dicha víctima se comporte de una forma clara, lineal y fácil de entender a nuestros ojos. Que odie al agresor, que se derrumbe, que no hable con contradicciones. Aquí aparece lo que ocurre cuando Natasha se escapa y el mundo no sabe escucharla. La victimización secundaria es el daño que aparece después del delito, no por la agresión original, sino por la respuesta que recibe la víctima de instituciones, medios, justicia, entorno social u opinión pública. Puede surgir cuando se la expone de forma innecesaria, cuando se la interroga una y otra vez, cuando se utiliza un lenguaje inadecuado, cuando se la trata con sospecha o cuando se invade su intimidad bajo la excusa de querer entender el caso. En otras palabras, la víctima vuelve a ser dañada, esta vez por la forma en que los demás gestionan su dolor. En este caso, esa segunda victimización se entiende mejor si la conectamos con una idea clásica de la victimología, la de la víctima ideal, formulada por Niels Christie en los años 80. Esto no significa que unas víctimas tengan más derecho a sobrevivir que otras, sino que socialmente se concede antes compasión y legitimidad a quienes encajan en un molde. Alguien vulnerable, inocente, respetable, que no genere dudas y cuyo agresor aparezca como claramente malo. Natasha encaja en este molde mientras es la niña desaparecida camino al colegio, pero cuando reaparece y empieza a contar su experiencia desde dentro, deja de ser una víctima fácil de interpretar. Habla con lucidez, exige distancia, rechaza etiquetas, explica que tuvo que adaptarse a su captor, introduce matices donde el público espera una historia más simple. Y ahí empieza otra forma de juicio. Ya no se analiza solo lo que le ocurrió, sino si lo cuenta de la manera en que los demás creen que debería contarlo. Ahí se ve con claridad cómo funciona parte de la creación y el consumo del true crime. Muchas personas quieren relatos ordenados, monstruo, víctima, final reparador, pero cuando una superviviente explica que sintió empatía, que necesitó adaptarse, que su relación obligada con el agresor tuvo zonas psicológicamente complejas, el público se enfrenta a algo que no sabe procesar. Entonces, en lugar de ampliar la comprensión, se reacciona con sospecha, y esa sospecha se convierte en castigo. Ese es el núcleo de la victimización secundaria en este caso. La sociedad no solo observa a Natasha, intenta apropiarse de su relato. Los medios convierten su historia en objeto de consumo. Los tabloides difunden rumores falsos. En Internet recibe ataques. Su vida en libertad se llena de curiosidad invasiva, de personas que no respetan la distancia y de una fama que ella describe como molesta e inquietante. Su agresor construyó una prisión física bajo una casa aparentemente normal, pero después durante años parte del entorno social y mediático contribuye a levantar otra prisión alrededor de Natasha, una prisión hecha de morbo, etiquetas, sospecha y expectativas sobre cómo debe comportarse. Por eso este caso también nos obliga a preguntarnos qué hacemos nosotros como sociedad cuando una víctima logra salir de ese mundo y empieza a contar su historia de una manera que no se ajusta al relato que queríamos escuchar. Y esta es la historia de una niña que desaparece camino al colegio, de un agresor que construye bajo una casa aparentemente normal un mundo de control absoluto, y de una superviviente que resiste durante 3096 días, utilizando la inteligencia, la adaptación y una fuerza difícil de imaginar.
pero también es la historia de una investigación llena de dudas, oportunidades perdidas y preguntas que nunca terminan de cerrarse. Y sobre todo de lo que ocurre después de sobrevivir, cuando salir del encierro no significa todavía ser libre. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Criminología en Serie. Si os ha gustado y queréis apoyarme de una forma muy sencilla, os pido 2 cosas. Que sigáis el podcast para no perderos los próximos episodios y que me dejéis una valoración y un comentario, porque de verdad ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y a que más gente descubra el trabajo que hay detrás de cada caso. Si os apetece seguir conmigo entre episodio y episodio, podéis encontrarme en Instagram, TikTok, X, Threads, Facebook o Pinterest, donde comparto contenido extra sobre los casos que analizamos. Y si preferís evitar las redes, también podéis pasaros por criminologiaenserie.com, donde tenéis mis artículos, o uniros al canal de WhatsApp, donde voy compartiendo novedades y material adicional del podcast. Gracias como siempre por estar al otro lado. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie.